Bueno, pues bienvenidos acá, muchas gracias por venir a todos. Como creo que la mayoría sabe, esta es una plática que es parte del programa que tenemos de gravitación en las energías. Y ese es un programa que, si no lo saben, existe para tratar de ayudar a ustedes, a los que sean estudiantes de física, a tratar de a que se adelanten lo mejor que puedan y que inicien su carrera científica lo mejor que puedan. Entonces tenemos mucha información para ustedes que quisiéramos darle muchas recomendaciones. Si no lo han hecho, les pedimos que por favor visiten la página que tenemos, que es cuerdas.fisica.unam.mx/GAE, gravitación de las energías. Está ahí anotada en los carteles, en el correo y en todo lo que recibieron, y en Facebook. Tenemos también una página en Facebook, entonces también ahí estamos poniendo información diaria, textos sobre estos temas, así que quizás también les interese. Y bueno, el día de hoy tenemos el gusto de tener aquí a Hernando Quevedo, entonces para los que no tengan el gusto de conocerlos se los presento brevemente. Hernando nació en Colombia, en un pueblo que él mismo describe como tan pequeño que no aparece en ningún mapa. Y luego por su interés en la física se trasladó a Moscú, en lo que aquel entonces era la Unión Soviética, y ahí terminó la preparatoria y luego hizo su licenciatura y maestría en física matemática en la Universidad Estatal de Moscú. Luego se mudó a Alemania, hizo su doctorado en la Universidad de Colonia. Después trabajó en varios lugares como investigador postdoctoral en Estados Unidos, en varios países de Europa, y finalmente en 1992 emigró a México. Estamos celebrando 25 años de que tenemos el gusto de tenerlo por acá. Desde entonces trabaja justo aquí al lado en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Hernando es especialista en relatividad general y es sin duda uno de los más reconocidos relativistas en nuestro país. Entre sus líneas de investigación se incluyen en particular dos que son completamente originales porque él las inició: la geotermodinámica y la compensación topológica. Fue miembro fundador de la División de Gravitación y Física Matemáticas de la Sociedad Mexicana de Físicas y organizó también, de física en singular, y organizó la primera Escuela Mexicana de Gravitación y Física Matemática. Es miembro del Instituto Avanzado de Cosmología y dos cosas más que creo que vale la pena destacar es que en relación con los estudiantes, Hernando es un excelente docente y sus cursos en el posgrado de Ciencias Físicas siempre son muy apreciados por los estudiantes. Y además, entre todos los investigadores del Instituto de Ciencias Nucleares, eso sí me consta, y sospecho, incluso entre todos los investigadores del posgrado en Ciencias Físicas, Hernando tiene un número récord de estudiantes que han trabajado bajo su tutoría, así que es muy apreciado por todos los que tenemos el gusto de conocerlo. Y bueno, entonces recibamos por favor con un caluroso aplauso. Una última cosa, Hernando manifiesta que sobre la marcha, con toda confianza, me interrumpan si tienen dudas. Tenemos mucho tiempo para preguntas también al final. Podemos estar aquí como hasta las 2:35, así que bueno, aprovechen y presenten la presentación que tenemos acá. Buenas tardes. Ante todo, quisiera agradecer a los organizadores de este evento por la invitación. Siempre da gusto regresar a aquellos lugares donde uno empezó, en cierto modo, su carrera de docente, y para mí, desde luego, como ya lo dijo Alberto, son 25 años continuos en esta universidad, trabajando con gente como ustedes, con estudiantes, pensando en que el trabajo con ustedes también nos ayuda mucho a nosotros, ¿no? Lo que quisiera presentarles hoy es algo que seguramente todos ustedes han escuchado hablar en algún momento en esas tantas charlas de divulgación que hay. Son hoyos negros, ¿no? Todo el mundo ha escuchado hablar algo sobre un hoyo negro. Un hoyo negro es algo de donde ni siquiera la luz puede salir. Pues voy a tratar de explicarles, ahora no solamente con estas palabras, sino ya un poco más en concreto, como lo hacemos en la relatividad general, la teoría de Einstein, cómo demostramos que existen esos objetos, ¿no? Para eso, entonces, he dividido mi charla en 4 puntos. En el primer punto voy a hablar un poco de geometría diferencial. No es necesario que sepan qué es geometría diferencial. Se supone que después de 15 minutos de escucharme ya van a saber qué es geometría diferencial. Es muy sencillo, ¿eh? Voy a dar ejemplos muy sencillos. Después voy a tratar de explicarles cómo es posible, a través de la geometría diferencial, entender la física. Eso nos lo enseñó Einstein y quizás es de los legados más importantes que tenemos de él, ¿no? Podemos hacer geometría, les voy a enseñar cómo hacerlo, y al mismo tiempo entender la física. Bien, es punto número 2. Punto número 3, vamos a ver cómo un ejemplo de esta idea de Einstein de que geometría es igual a física, cómo podemos de esa manera entender los hoyos negros a través de la geometría, cómo de ahí podemos extraer la física. Y por último, algo relacionado directamente con el título
de la charla, ¿qué tan negro es un hoyo negro? Vamos a ver que no es tan negro como parece. De eso se trata, y voy a tratar de explicarles también cómo se hace eso, cuál es el aparato matemático que utilizamos para demostrar qué es lo que ocurre realmente en un hoyo negro, cuántas incógnitas todavía tenemos al respecto. Bien, comencemos entonces con lo más sencillo. Regresemos a la preparatoria, ¿no? ¿Alguien ha escuchado hablar del plano cartesiano en 3 dimensiones, un volumen cartesiano, digamos? ¿Alguien nunca ha escuchado hablar de eso? ¿Alguien que levante la mano y diga, no sé nada, no sé qué es X, Y, Z? Todos, qué bien. Entonces empezamos muy bien. Esto que tenemos aquí es un plano cartesiano, eje Z, eje Y, eje X. Vamos a dibujar en este plano cartesiano en 3 dimensiones un plano, este plano que tengo aquí. Hagamos algo muy sencillo. Tomemos 2 puntos arbitrarios sobre este plano. Este lo designé el punto 1, el punto 2. ¿Qué hacemos cuando tenemos puntos en un plano cartesiano? Eso lo aprendimos desde la preparatoria. Para saber qué punto, para poder identificar un punto, le damos nombres. Esos nombres en matemática le llamamos coordenadas. Pues veamos entonces el punto número 1 con las coordenadas x1, y1, z1. ¿Qué son esos números? Puede ser el número 1, 2 y 3, 1, 7, 8. Cualquier número real que queramos inventarnos, entonces a través de estos 3 números podemos caracterizar de manera única el punto que aquí he designado como 1. Veamos otro punto, el punto 2, que está aquí a cierta distancia del punto 1, y al punto 2 lo voy a llamar x2, y2, z2. ¿Ven? Entonces, hasta ahora no he hecho nada, algo totalmente simple. Le doy nombres a los puntos y esos nombres es lo que llamamos en geometría coordenadas. En este caso, 3 coordenadas porque estoy en un espacio de 3 dimensiones. Ahora voy a suponer lo siguiente, y esto es importantísimo, muy importante. Bien, si entienden esto, ya entienden toda la geometría diferencial, porque de eso se trata la geometría diferencial. Vamos a suponer que el punto x2, que es un número, se diferencia del punto x1 por dx. dx es un número pequeño, infinitesimal, tan pequeño como ustedes quieran. Eso es básico en geometría diferencial. No importa el número que ustedes se imaginen que sea pequeño, siempre hay uno más pequeño. Siempre. No existe el número más pequeño posible. Siempre hay uno más pequeño que ese. Bien, entonces este número se puede hacer tan pequeño como uno quiera. Para la coordenada y, entonces el punto y2 es igual a y1 más un número tan pequeño como yo quiera. Para la coordenada z, de la misma manera va a ser z2 es igual a z1 más un número tan pequeño como yo quiera. ¿Desde qué estamos hablando en este momento? De números pequeños. ¿Para qué necesitamos números pequeños? Para diferenciar. Ustedes sabrán la definición de un diferencial, ¿no? En una diferencial siempre hay un delta x. Esta delta x tiene que ser tan pequeño como uno quiera. Si hay un número a partir del cual ya no se pueden contar números, entonces no funciona el cálculo diferencial. De ahí el nombre, el hecho de que esto sea muy pequeño, estas d's, de x, de y y de z, diferencial. Entonces, lo que estamos haciendo es geometría común y corriente, geometría de puntos, solamente que ahora la distancia entre un punto y otro puede ser tan pequeña como yo quiera. Y eso es importantísimo. Entonces, tan pequeña como yo quiera. Ahora vamos a definir esa distancia entre el punto x1 y x2. Se define de la siguiente manera. La distancia que le llamamos ds al cuadrado es de x al cuadrado, de y al cuadrado, de z al cuadrado. La suma de 3 números pequeños. Diferencial. La suma de 3 números pequeños. Eso es todo. Si alguno ve alguna relación entre esta fórmula y un teorema bastante conocido, tienen toda la razón. No voy a decir quién hizo ese teorema, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda quién hizo ese teorema? ¿Ah? ¿Quién? Gauss. A ver, ¿quién no ha terminado la prepa? ¿Quién ya terminó la prepa entonces? ¿Qué significa sumar cuadrados? Pitágoras. Gauss hizo cosas diferentes, ¿no? Pitágoras.
La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos. Exactamente esto lo que tengo acá. Esta es la hipotenusa y estos son los catetos al cuadrado. No en 2 dimensiones, sino en 3. Eso es todo. Entonces, en cierto modo, esta es la expresión del teorema de Pitágoras ahora para triángulos muy pequeños, tan pequeños como uno quiera. Eso es geometría diferencial. Bien, y es básico aquí entonces entender que con este ds cuadrado, que aquí he dibujado, es la distancia entre dos puntos cualesquiera que yo quiera tomar sobre este plano. Bien, ahora, como siempre se hace en la matemática, se inventan unas notaciones que ayudan a generalizar algo tan sencillo. Entonces, ¿de qué estoy hablando en este momento? Del teorema de Pitágoras. ¿Para qué? Para triángulos muy pequeños, y eso es geometría diferencial. Veamos cómo generalizar eso a casos que ya no son tan sencillos, porque resulta que con algo parecido a esto vamos a describir el universo, con algo parecido a esto vamos a describir un agujero negro, y eso es lo que les quiero tratar de enseñar el día de hoy. Bien, ¿cuál es la notación? Fíjense en lo siguiente, esto que está aquí lo puedo escribir de esta manera: la suma de G a B, una matriz 3×3 que tiene estas entradas 1, 1, 1. La coordenada x1 mayúscula es la x minúscula, coordenada x2 mayúscula es la y minúscula, x3 es la z. Si yo hago esta suma con estos valores para G a B, para esa matriz, que me da exactamente lo que tengo acá. Entonces uno podría pensar, es una manera quizás un poco más complicada de escribir algo sencillo. Esto que tenemos aquí, entonces una notación mediante la cual ahora yo voy a hacer lo siguiente. Voy a suponer que esto se vale para cualquier matriz. Para cualquier matriz. Este caso es muy particular. Es el más sencillo porque es un plano. Bien. A esta matriz, 3×3 le llamamos métrica. Y de ahora en adelante, cada vez que yo hable de métrica, voy a hablar de una matriz parecida a esta, o también de esta distancia que también le llamamos elemento de línea. Entonces, la métrica me contiene toda la información sobre el elemento de línea, sobre la distancia entre cualesquiera dos puntos que yo tome en este plano. ¿Ven? Entonces, esta notación la voy a utilizar de ahora en adelante para todas las métricas que voy a tratar de analizar. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Queda completamente claro? ¿Sí? En la suma que tienes AB igual a 1, ahí te estás refiriendo a que es producto de AB o que A y B van a ser 1. No, me refiero a que hay AB, este AB son índices de la matriz. Es la componente 1, 1 de la matriz, la componente 1, 2, 1, 3. ¿Sí? Aquí la G11 sería 1, G12 sería 2. Entonces no estoy multiplicando, simplemente estoy tomando las componentes de la matriz y la estoy multiplicando por dxa, dxb. Dxa, dxb sería dx1, dx1, dx2, dx2, así. Entonces estoy sumando simplemente. Esto que puse acá lo estoy sumando de esta manera, representando esta matriz. Entonces el GAB es una matriz nada más. Las de XA, de XB, si son la multiplicación de estas distancias pequeñas, infinitesimales, que yo introduje de esta manera. Bien, ¿más preguntas sobre esto? Si no hay preguntas, entonces ya prácticamente acabamos, porque esto es lo más importante. Prácticamente eso es todo. Espero que entonces traten de entender la siguiente parte, que es la física. Pero veamos más ejemplos de esto, ¿no? Porque resulta que esto es muy sencillo, esto es elemental. Veamos más ejemplos, un poco más complicados. Acabo de tomar un plano, voy a tomar algo un poco más complicado, aunque también lo entendemos muy bien, una esfera. ¿Ven? Tomamos la esfera, ponemos un punto sobre la esfera, el punto 1, el punto 2. Si trabajo con esferas, ¿cuáles serían las coordenadas más adecuadas para describir una esfera? Coordenadas esféricas, ¿bien? Puedo utilizar cartesianas como lo hice en el caso anterior, pero es más sencillo trabajar con este tipo de coordenadas esféricas. Pues tomemos coordenadas esféricas r, teta y phi, como todos lo sabemos. El punto 1, ¿qué números le voy a dar? R1, teta 1, phi 1. El punto 2, R2, teta 2, phi 2. Lo mismo que acabo de hacer. El punto 2, R2, se distingue del punto 1 por algo de R muy pequeño. Teta 2 es igual a teta 1 más de teta muy pequeño, igual aquí de phi muy pequeño. ¿Bien?
Entonces, resulta que si yo quiero describir la distancia entre dos puntos arbitrarios sobre esta esfera, entonces defino esta métrica. Es lo mismo que acabo de ver, solamente que ahora esa matriz es diferente. Bien, ¿qué forma tiene esa matriz? Como vemos acá, entonces aquí tiene r cuadrado es n de teta al cuadrado, aquí tengo esta componente, r cuadrado es esta distancia, la distancia radial, r mayúscula es el radio de la esfera. Entonces tomen, si quieren ustedes, cualquier dos puntos sobre una esfera y traten de ver si esto es cierto. Háganlo, pongan un papel milimétrico sobre una esfera, pongan puntos, pongan números y calculen la distancia. Se van a dar cuenta que es exactamente esto. ¿Ven? ¿Sí? Bueno, pero ahí se ve que la diferencial de ese está sobre la esfera. Entonces, ¿mide la distancia de ese punto sobre la esfera o mide la distancia recta? Puede medir la distancia entre dos puntos sobre la esfera, también dos puntos sobre la coordenada radial, cualquier dos puntos que uno se pueda imaginar sobre o dentro de la esfera. Es algo tridimensional. ¿Pero es la distancia más cercana? No, es cualquiera. O la más cercana o la más lejana que uno quiera. Es cualquier distancia que uno quiera pedir. Por eso les digo, tomen un papel milimétrico sobre una esfera y háganlo, pongan los números. Pongan los números y se dan cuenta, una vez calculan la distancia, se dan cuenta que esto corresponde exactamente a esto, ¿no? Bien. Entonces, a esto que le vamos a llamar es la métrica de la esfera. ¿Qué hicimos? Cambiamos un plano por una esfera. ¿Qué cambió? Cambiamos las coordenadas porque nos gustan más las coordenadas esféricas en este caso. ¿Y qué otra cuestión cambió? La métrica. Esa matriz 3×3 ahora es diferente. Ya no es 1, 1, 1 diagonal, sino es diferente. Fíjense lo siguiente, no se los dije. Pero ustedes, ¿qué creen? ¿Esta matriz es diagonal o no es diagonal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Se puede encontrar una base y si no la encuentro, entonces no es diagonal. ¿Es diagonal o no es diagonal? ¿Qué hacemos con esta matriz? Ya estamos llamando métrica. ¿Qué significa métrica? Sirve para medir. ¿Qué estoy midiendo? Distancias. ¿Qué significaría la componente 1, 2 y la componente 2, 1? ¿Por qué iguales? ¿Ah? Porque es lo mismo medir de 1 a 2 que de 2 a 1. Eso es básico aquí, ¿no? El punto 2, yo puedo partir del punto 2 y llegar al punto 1 y calcular ds al cuadrado, que es lo que estamos haciendo. Yo puedo salir del punto 1 y llegar al punto 2, ¿no? Entonces, en ese sentido, la medición es simétrica, no importa en qué dirección yo vaya. Debido a eso, esta matriz es simétrica. Y va a ser simétrica de ahora en adelante. Hasta el final de esta charla siempre va a ser simétrica. Esta métrica es nada más que una matriz 3×3 con entradas simétricas. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Esto fue para una esfera. ¿Qué pasa si seguimos haciendo considerando otras figuras, ¿no? Aquí hay más. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo esta figura voy a tener una métrica, una matriz 3×3 con la cual describo la distancia entre cualesquiera dos puntos sobre esta superficie. Para esta pues voy a tener una diferente, para esta voy a tener una diferente. Entonces, ¿qué hace la métrica? La métrica me dice cuál es la distancia entre dos puntos sobre cualquier superficie. ¿Bien? Para una superficie hay una métrica, para otra superficie hay otra, para esta hay otra. No intenten calcular ahora ya en concreto la métrica, por ejemplo, para esta superficie. Se van a dar cuenta que no se puede. Solamente una computadora lo puede hacer, ¿no? Pero para las superficies estándar que nosotros conocemos, entonces los rusos en su momento se inventaron una fórmula que es muy bonita. Supongamos que ustedes conocen la fórmula para una superficie. ¿Qué significa esto?
Una superficie en 3 dimensiones siempre se puede describir como una función que depende de 3 coordenadas y las igualas a 0. Por ejemplo, ¿cuál sería esta función para una esfera? ¿Alguien la conoce? La fórmula de una esfera. Más z igual a ¿qué? ¿Igual a 0? Igual al radio al cuadrado, ¿no? Paso el radio al cuadrado del otro lado, me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos r al cuadrado igual a 0. ¿Sí? Una elipsoide, igual, ¿no? Pues para calcular la métrica, o sea, este elemento de línea, para esa superficie, basta con aplicar esta regla, ¿no? ¿Qué es esto? Derivada de f con respecto a x, derivada de f con respecto a z, etcétera, ¿no? Se puede demostrar de que si yo tengo la fórmula para la superficie, entonces de esta manera encuentro la métrica, encuentro la distancia entre cualquier 2 puntos que estén relacionados mediante esta fórmula. ¿Ven? ¿Las coordenadas tienen que ser cartesianas? No necesariamente. Las coordenadas las que uno quiera. En el primer caso utilicé cartesianas porque es un plano y se ve sencillo. En el segundo caso, en una esfera, utilicé coordenadas esféricas porque estoy hablando de una esfera. Si estuviera hablando de una elipsoide, utilizaría coordenadas elipsoidales. Si estuviera hablando de nuestro mundo, ¿qué utilizaríamos? ¿Quién sabe? Vamos a verlo después. ¿Y si es una superficie toda rara? Hay que inventarse, hay miles de coordenadas, miles. Si es una superficie toda rara, hay que tener mucha fantasía para ver cuáles son las coordenadas más adecuadas. Pero la geometría diferencial dice, no importa, toma las coordenadas que se te ocurran, siempre es posible calcular esto, siempre es posible encontrar la métrica, siempre es posible encontrar la distancia entre 2 puntos. ¿Bien? Ok, se acaba geometría diferencial. Eso es todo. ¿Sí entendieron? ¿Alguien no entendió esto? ¿Alguien entiende el concepto de distancia? ¿Alguien no lo entiende? Bueno, hay algo que hicimos hasta ahora. Me fijé en qué caso. 3 dimensiones. Ahora viene lo que les decía. ¿Por qué introducimos este aparato matemático que venía aquí hace un momentito? Porque esto que puse acá, esta métrica. Porque hasta 3 yo puedo escribirlo todo muy bien. ¿Qué pasa si yo pongo 4 dimensiones? Es mucho más grande. ¿Han escuchado hablar de teoría de cuerdas? Expertos aquí. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de teoría de cuerdas? ¿En qué dimensiones funciona bien la teoría de cuerdas? 10 espaciales y una temporal. 10 espaciales y una temporal. Y a veces hasta 26, 25 espaciales y una temporal. ¿Cómo se define la métrica, el elemento de línea en 26 dimensiones? A ver, ¿cómo creen? ¿Ah? ¿Qué tengo que cambiar en esta fórmula para ahora hablar de 26 dimensiones? ¿Ah? ¿Qué tengo que cambiar? En la fórmula, ¿qué tengo que cambiar? El 3. Es lo único, a eso voy, ¿no? Entonces, esa forma que tuve de escribir la distancia, ahora lo escribo de esta manera, porque imagínense que tenga que escribir 26 elementos, ¿sí? Con todas las combinaciones que hay, 1 con 2, 1 con 3, 1 hasta 26, ¿no? Sería, entonces, todo lo puedo escribir con esta fórmula. Esta es la fórmula para la métrica, para la distancia en cualquier dimensión. Sirve hasta en teoría de cuerdas, imagínense, ¿no? Sirve bastante. Entonces, en teoría de cuerdas, esto es 11, dependiendo de la teoría de cuerdas, o 26 para otra teoría de cuerdas. La geometría diferencial tiene eso. Si yo conozco esto, pues puedo, esa manera de escribir la métrica sirve para cualquier dimensión. ¿Cómo se escribiría esto en 597 dimensiones? Cambio el 3 por 597. En 1728 dimensiones, cambio el 3 por 1728 y ya se hace aburrida la cuestión porque es lo mismo, ¿no? Bien, pero entonces, a partir de esta métrica, yo digo, tenemos toda la geometría diferencial, pero tenerla significa
Hay cierto formalismo que no les voy a enseñar, solamente voy a tratar de darles la idea básica. ¿Qué puede hacer con una métrica? La idea es que a partir de la métrica, si yo tengo esta fórmula, tengo absolutamente toda la información geométrica de mi espacio. Porque geometría diferencial se dedica a eso, a medir distancias. Medir distancias y pasar de un punto a otro. Es todo lo que hacemos en geometría diferencial, como a partir de esta métrica. Independientemente de la dimensión del espacio, voy a hacer exactamente lo mismo. Si defino la métrica, entonces puedo hacer todo lo que tenga que ver con geometría sobre ese espacio. ¿Cómo hacerlo? Hay dos cosas muy importantes en geometría diferencial. Una se llama conexión y la otra se llama curvatura. No les voy a escribir en este momento las fórmulas que definen eso. Son fórmulas exactas, como siempre es la matemática, todo es exacto. Hay una fórmula que me dice, se define la conexión a partir de la curvatura, se define la conexión a partir de la métrica y la curvatura a partir de la conexión. ¿De qué manera? Vimos que la métrica puede depender de las coordenadas, ¿sí recuerdan, no? Solamente en el caso cartesiano es 1, 1, 1. En los otros casos ya aparece R, la coordenada, ya aparece teta. ¿Bien? Entonces depende, la métrica puede depender de las coordenadas. ¿Qué significa eso? Que las derivadas de la métrica pueden ser diferentes de 0. Entonces, hay una combinación muy particular de las primeras derivadas de la métrica mediante las cuales yo defino este elemento que se llama conexión. ¿Qué sería una conexión ahora ya visto desde la perspectiva que estábamos analizando? A eso le llamamos tensor. Igual a la métrica, que tiene solamente dos índices, le llamamos tensor. Cada uno de los índices representa una fila o una columna. ¿Qué significaría ahora este objeto? Conexión. Tiene 3 índices. Sería una matriz con 3 índices. Sería como un cubo. ¿Bien? ¿Cómo lo formo? ¿Cómo formo ese cubo cuyas entradas tienen que ver con la conexión? Con las derivadas parciales de la métrica con respecto a sus coordenadas, a las coordenadas de las cuales depende. Hagamos un ejemplo ahora. ¿Qué pasa si yo tomo para esto, para la métrica, tomemos la primera, la del plano? ¿Cuáles eran las entradas? Diagonal 1, 1, 1. ¿Cuáles son las derivadas de esa métrica? 0. ¿Cuál es la conexión de esa métrica? 0, porque depende solamente de las primeras derivadas. Si las primeras derivadas son iguales a 0, entonces la conexión es 0. A darse cuenta que esto significa mucho. Sigamos adelante. A partir de esta conexión podemos definir mediante las primeras derivadas, que es la conexión, y segundas derivadas, nuevamente podemos definir algo que se llama tensor de curvatura con 4 índices. Con 4 índices. ¿De qué depende? De las primeras y segundas derivadas nada más. ¿Qué es este objeto ya con 4 índices? Si ustedes se pueden imaginar algo en 4 dimensiones, entonces es algo que tiene... Es una matriz en esta dirección, una matriz en esta dirección, una matriz en esta dirección y una matriz en la 4ª dimensión. Imagínensela. Esto es este objeto. Es una matriz en 4 dimensiones, ¿no? Y cada una de las intersecciones representa un elemento de curvatura. ¿Cómo se calcula? Con las primeras y segundas derivadas. Nada más. ¿Qué pasa? Nuevamente, hagamos el ejemplo sencillo cuando comenzamos con el plano. ¿Qué pasa si tomamos la métrica diagonal 1, 1, 1? ¿Cuáles son sus primeras derivadas? Ya dijimos, 0. ¿Las segundas derivadas? Entonces, la curvatura de la primera métrica, ¿qué es igual? 0. ¿Por qué? Porque es un plano. Bien, es lo único que necesitamos entender. Las fórmulas en concreto, ¿cómo se hace? Sí, es bastante complicado, implica ciertos tecnicismos, pero no son importantes. Lo que necesitamos entender es que si es un plano, esto puede ser 0, la curvatura sobre todo. Si estamos hablando de un plano, la curvatura es igual a 0. En concreto, ¿ya para qué sirve esto? Entonces les decía, ¿no? La conexión, ¿para qué sirve? Como su nombre lo dice, para conectar. De ahí viene el nombre.
Yo tomo, por ejemplo, un punto sobre este plano y lo paso hasta este punto. Entonces, ¿cómo hago para transportar este vector de acá a acá? Mediante la conexión. Existe algo que se llama transporte paralelo, que es muy importante en geometría diferencial, y ese transporte paralelo consiste, por ejemplo, en tomar un vector y transportarlo de manera paralela con respecto a sí mismo a lo largo de una curva, cualquiera, a lo largo de una trayectoria. Pues en el caso plano vemos que la curvatura, como ya vimos, es igual a 0. En este caso aquí, de manera simbólica, que vemos que no es plano, entonces la curvatura va a ser diferente de 0, no importa que es igual. Es suficiente con entender que es diferente de 0. ¿Por qué? Porque la forma de esta superficie no es plana y la conexión me sirve exactamente para lo mismo. Dibujo una trayectoria, una curva sobre esta superficie, tomo un vector, por ejemplo, y lo transporto de manera paralela, paralelo a sí mismo, a lo largo de esa curva. Entonces, es todo lo que hacemos en geometría diferencial. Dada una métrica, calculamos su curvatura y aprendemos a pasar de un punto a otro. ¿Cómo? Con la conexión. Eso es todo. Eso es geometría diferencial. Obviamente, ya para hacer los cálculos se necesitan muchas más fórmulas, mucho más tecnicismo. Por lo común, hasta 3 dimensiones uno puede calcular. Después de eso, ya tiene que pedirle ayuda a la computadora. Calcular esto en 4 dimensiones es bastante complicado. Incluso una computadora para métricas difíciles le puede llevar horas, ¿no? Y a un estudiante de licenciatura le puede llevar años. Entonces, cuando un profesor les diga a ustedes, les voy a dar una métrica fea y calcular su curvatura, niéguense. No lo hagan, no lo hagan. ¿Cuál sí saben calcular? Díganle, yo sé calcular una. Ya calcularon una. ¿Cuál es? La del plano, es la más 0, 0, 0. Todo es 0. Esa sí la deben calcular, esta es la más sencilla. Bueno, ya aprendieron algo de curvatura, ya aprendieron algo de conexión. Esto es todo lo que necesitamos saber sobre geometría diferencial. Preguntas sobre geometría diferencial. ¿Todo claro? ¿Sí? Perfecto. Entonces, porque ya se acabó. Este era el curso de geometría diferencial que les tenía preparado. Entonces, los que contestaron bien están aprobados, los que no contestaron nada están todos reprobados, ¿eh? Si quieren ver más detalles, obviamente vayan a algún curso, ya sea de relatividad general aquí en la facultad, de geometría diferencial, quizás en los institutos, de geometría diferencial en el Instituto de Matemática, ¿no? Se van a dar cuenta que hay mucho tecnicismo detrás de esto, hay cosas complicadísimas, pero la idea general es lo que les acabo de decir. Curvatura, conexión, métrica. Dada la métrica tenemos todo. ¿Por qué? Porque yo sé calcular primeras derivadas y segundas derivadas. Se acabó la geometría diferencial. Pasemos ahora. Señor Einstein. Entonces, eso que acabamos de ver es pura geometría, es matemática. ¿Dónde está la física? En ninguna parte. No hay física en lo que les acabo de decir. Que aprendimos a medir distancias en cualquier espacio. Es todo lo que hemos aprendido. Nada más. Pero ¿quién dijo que medir distancias es hacer física? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Les voy a dar un hint. Otro hint. ¿Ok? Einstein. Einstein dijo medir distancias es hacer física. Einstein dijo hacer geometría diferencial es hacer física. ¿Creen que eso sea cierto? Pues a Einstein nadie le creyó cuando lo propuso, ¿eh? Si ustedes lo creen, qué bien, los felicito. ¿Sí? Es difícil entenderlo, porque no es lógico. Veamos para qué, de qué manera él llegó a esta conclusión, ¿eh? Primero, ustedes recordarán que Einstein, cuando propuso la teoría especial de la relatividad, quizá de las cosas conceptuales más importantes que introdujo era el concepto de espacio-tiempo. El espacio no existe, el tiempo no existe, lo que sí existe es el espacio-tiempo. Ese es el espacio-tiempo que sale de la teoría especial de la relatividad. ¿Bien? Donde vivimos nosotros no es un espacio, es un espacio-tiempo. Vivimos en 4 dimensiones. Por eso es que hoy en día hablamos de que nuestro universo no es un espacio, no existe algo así como las dimensiones espaciales, no existen las dimensiones temporales. Estamos en un espacio-tiempo, todo está relacionado. El tiempo está relacionado con el espacio está relacionado con el tiempo. Eso es lo primero que nos enseñó Einstein, y de ahí, ustedes recordarán, si ya vieron teoría especial de la relatividad,
se puede cambiar el tiempo y se puede cambiar el espacio. No son entes absolutos, son entes relativos, de ahí el nombre relatividad. El espacio se puede cambiar, el tiempo se puede cambiar, dependiendo de quién, del observador. Eso es teoría especial de la relatividad. El tiempo que yo mido con mi reloj, si tuviera, sería 1. Y si me estoy moviendo es un tiempo, pero el tiempo de ustedes que están sentados ahí sería otro. Bien, el tiempo depende de quién lo mida. El espacio depende de quién lo mida. Lo que no depende de quién lo mida es el espacio-tiempo. Bien, eso fue lo primero que aprendimos de Einstein. Después, Einstein dijo, cuando el espacio-tiempo es plano, no hay gravitación. ¿Lo entienden? Eso es un principio. Se demuestra en base a un principio, o se entiende en base a un principio. ¿Qué pasa con los principios en la física? ¿Alguien ha demostrado algún principio? ¿Ah? Exacto. Los principios no se demuestran. Los principios son como los dogmas de la religión, de la física teórica. Es un dogma. Si tú crees en Dios, no te preguntes si existe o no existe. Así es, tú crees y se acabó. ¿Sí? Si tú crees en la física, si el espacio es plano, no hay gravitación, no te lo preguntes, ahí está, listo. ¿Ven? No hay que cuestionárselo, hay que entenderlo, eso sí. El que cree en Dios lo entiende, lo siente. Igual esto, hay que entenderlo, hay que sentirlo, ¿no? Hay que caerse por la gravitación y sentir el golpe, entonces se da uno cuenta que sí, el hecho de que haya gravitación implica curvatura. Bien, eso lo dijo Einstein, claro, no se lo inventó de la noche a la mañana, le tomó cerca de 10 años llegar a este resultado. Algo que es plano significa que no hay gravitación, algo que es curvo significa que sí hay gravitación. Esos son como los postulados de la religión llamada relatividad general. Postulados. No traten de demostrarlos, aunque hay libros que lo demuestran. Los libros que demuestran eso, no les crean nada. Es como aquellos que demuestran la existencia de Dios. No, no se demuestra, se cree, ahí está. Entonces crean en esto. Además, que lo dijo una persona importante, no les voy a decir quién es, ¿no? Muy importante. Y resulta, lo que resulta de eso, no tú, perdón. Tú vas a decir cosas más importantes, estoy seguro. Bien, entonces lo que resulta de esto es que en base a estos principios postulados llega uno a una teoría. Y la teoría predice cosas, predice números. Va uno al experimento, va uno al mundo real y mide. Como con la geometría diferencial, ya les dije, hay que medir cosas. Entonces, todo aquello que predice la teoría se tiene que medir en la realidad. Se mide y vaya, coincide. Lo que se basa en estos principios medio extraños coincide con lo que medimos. Entonces, en ese caso decimos que la teoría funciona y funciona bien. Eso es lo que pasa con la teoría de la relatividad. Veamos ya en concreto cómo lo hizo el señor Einstein. Aquí están las ecuaciones de Einstein sin demostración. Esta es la cuarta versión de las ecuaciones de Einstein. Einstein se equivocó muchas veces al querer escribir eso. Veamos qué aparece aquí. RAB, ¿qué era R? Está relacionado con la curvatura. R es curvatura. Esta R también es curvatura. Esta parte que vemos aquí son componentes de esa matriz. ¿En cuántas dimensiones estaba la matriz del tensor de curvatura? En 4 dimensiones. Esta sí está en 2 dimensiones porque tiene índices, ¿no? ¿Esta qué es? La métrica. Ahí entra la métrica de nuevo. ¿De dónde sale la curvatura? De la métrica. ¿De dónde sale esta R? Es una de las componentes de la curvatura. Entonces, todo lo que yo tengo de este lado es métrica, primeras derivadas y segundas derivadas de la curvatura. De la métrica nada más. Dada la métrica, tengo toda la geometría. Aquí está la demostración, porque doy esto, calculo sus derivadas, primeras, segundas derivadas, entonces tengo esta parte, la parte izquierda de las ecuaciones de Einstein.
¿Cómo le llamamos a esto? Tensor de Einstein. ¿Cómo se llegó a eso? En el curso de relatividad, con seguridad, lo van a estudiar. No lo voy a demostrar. El hecho es que sirvió. De esta manera se puede hacer gravitación. ¿De qué manera? Pues aquí está el gran invento de Einstein. Einstein dijo, ¿esto qué es? Esto es geometría. Esa es la parte izquierda de las ecuaciones de Einstein. La parte derecha es también, como lo designo acá, esto entonces, si aquí está la métrica, es una matriz 4×4. De la parte derecha, para que tenga sentido la ecuación, que debo poner una matriz 4×4. La parte derecha le llamamos tensor energía-momento. ¿Saben por qué? ¿Por qué le llamamos tensor energía-momento? ¿Qué debe tener un tensor energía-momento? Energía. ¿Qué más? Perfecto. Perfecto. Vas por buen camino. Excelente, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué ponemos? Energía. Pero fíjense en lo siguiente. Del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, ¿qué tengo? Geometría. Métricas y sus derivadas. Geometría. De la parte derecha, ¿qué tengo? Energía. Fíjense, ¿ah? ¿Cómo es posible que yo pueda, de un lado, en unas ecuaciones, escribir geometría y del otro lado, escribir física? La energía es algo físico. Los momentos son como presiones. Entonces, de un lado, tengo algo que me sirve para medir. Del otro lado, tengo energía. ¿Cómo es posible eso? Pues Einstein resulta que lo propuso y tenía toda la razón. Esto es como comenzar a comparar un lado peras con manzanas. Cuando desde el primer año de la primaria nos dijeron, nunca compares peras con manzanas. Pues Einstein nunca lo entendió. Por eso llegó a este resultado. Claro, para comparar peras con manzanas, hay que multiplicar las manzanas por algo. Eso es esto. ¿Eh? De tal manera que yo tomo las manzanas, lo multiplico por peras, dividido entre manzanas, ¿y qué me da? Peras. Peras. Ahora sí, de este lado tengo peras, de este lado tengo peras. A esto, que tenemos aquí 8πg, 13⁴, ¿qué es eso? ¿Ah? Son constantes. El 8 lo conocemos, ¿cierto? El pi sí lo conocemos también, ¿no? Todos sabemos que es pi. ¿Qué es g? La constante gravitacional de Newton, constante, una constante universal, constante gravitacional. ¿Qué es c? La velocidad de la luz. Entonces, cuando uno pone todo esto de este lado, resulta que de este lado tengo una curvatura, algo relacionado con la curvatura, que no les voy a explicar eso, pero las unidades, si uno escribe esto de la parte izquierda, las unidades son 1 entre longitud al cuadrado. De este lado, si pongo densidad, ¿cuáles serían las dimensiones? ¿Cuál es la dimensión de la densidad? Densidad de energía. Densidad de energía. ¿En qué se mide la energía? Algo, uno, cualquiera, adivinen. Perfecto, joules. ¿Y la densidad? Metro. Densidad. Cúbico. Bien, entonces de este lado tengo joules sobre metro cúbicos y del otro lado tengo 1 sobre metros al cuadrado. ¿Cómo comparo 1 sobre metros al cuadrado y de este lado tengo joules sobre metros al cubo? ¿Cómo comparo eso? Es lo que decía. Peras y manzanas. Entonces, estas unidades se encargan de hacer que al multiplicar los joules sobre metros al cubo, esto me da 1 sobre metro al cuadrado. Entonces puedo comparar lo de la izquierda con lo de la derecha. Las unidades en toda ecuación física deben ser las mismas en ambos lados de la ecuación. De eso se encarga esta constante que le llamamos hoy en día la constante de Einstein. Einstein se la inventó en base a ciertos análisis que hizo que no son importantes para el objetivo de esta charla. Lo importante es lo siguiente, que entendamos que aquí estamos hablando no de una ecuación, sino de un sistema de ecuación. De este lado tengo una matriz 4×4, de este lado tengo una matriz 4×4. ¿Qué tiene de particular esta matriz? Fíjense, esta matriz está en términos de la métrica. La métrica, ¿en cuántas dimensiones ahora? En 4.
Eso fue lo que dijo Einstein. No existe ni el espacio ni el tiempo, pero sí el espacio-tiempo. 3 dimensiones espaciales, 1 dimensión temporal. Ese es el espacio-tiempo, en 4 dimensiones. Entonces esto tiene 4 dimensiones. Esta matriz tiene por lo mismo 4 por 4 dimensiones. Si esto es, como ya dijimos, recordemos, la matriz que representa la métrica debe ser simétrica. ¿Por qué? Porque medir de 1 a 2 es lo mismo que medir de 2 a 1. Entonces, ¿cuántas componentes linealmente independientes hay aquí? 4. Una matriz 4 por 4, simétrica, ¿cuántas componentes linealmente independientes? Tú sí lo sabes, no lo digas, yo sé. Más, a ver, 8, 4, 8, ¿quién da más? 9, 10, ¿quién dice 11? ¿Cuántas? A ver. 16 es el total. Si fueran todas linealmente independientes, el total. El hecho de que sea simétrica disminuye la cantidad de componentes linealmente independientes. ¿Cuántas serían? Bueno, los que dijeron 10 adivinaron bien, los que dijeron 9 adivinaron mal, eso es todo. Cuéntenlas. Escriban G21 igual a G12. G13 igual a G31. Se van a dar cuenta que de esa manera se eliminan 6. Quedan 10. Quedan solamente 10 componentes linealmente independientes. Entonces, ¿cuántas ecuaciones son la ecuación de Einstein? 10. Hay que resolverlas. ¿De qué manera? Hay que resolver la parte izquierda dependiendo de la parte derecha. Entonces, lo que vemos aquí es que curvatura de la parte izquierda es igual a energía de momento. Geometría es igual a física. Ese es el gran legado de Einstein y está dado a través de estas ecuaciones. Para hacer relatividad general, para hacer física, la idea es que hay que resolver estas ecuaciones. ¿En qué consisten estas ecuaciones? De la parte izquierda, como vimos, tenemos la métrica, sus primeras derivadas y sus segundas derivadas. En la parte derecha que tengo, energía, tengo presión, tengo calor, tengo todo lo que sea físico. Ahí lo puedo poner. Entonces, se trata de un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden inhomogéneas, porque la parte derecha no es cero. ¿Cómo se resuelve eso? Resolvemos la homogénea. ¿Ah? Resolvemos la homogénea. Perfecto, vamos a resolverla. Oh, caray, no. Muy bien. ¿Cuál es la homogénea? TAB igual a 0. Vamos a poner TAB igual a 0. A eso, ¿qué significa? No hay energía, no hay momento, no hay, estamos fuera de la fuente de la gravitación. ¿Sí? A esto le llamamos vacío. ¿Qué se puede hacer con esas ecuaciones? Vamos a tratar de resolverla, entonces para un caso particular. Vacío, el caso homogéneo. TAB es igual a 0. Resulta que hay una muy sencilla. Y es esta. Uno toma esta métrica, fíjense que tenemos aquí. Es una métrica en 4 dimensiones. Esta ya la conocíamos, ¿cierto? Esto es nuevo. Pero fue porque Einstein nos enseñó que no existe el espacio en el tiempo, sino el espacio-tiempo. Entonces aquí tengo una métrica para el espacio-tiempo. Fíjense cuáles son las entradas de esta métrica. Sería diagonal 1, 1, 1. Pero más bien menos 1, 1, 1. Aquí tengo un menos, ¿no? Aquí tengo un más. ¿Qué pasa si pongo en la curvatura? ¿Cuál es la primera derivada de estas componentes? De 1, 1, menos 1, 1, 1. 0. La segunda derivada es 0. El hecho es que calculo la curvatura y es lo mismo del primer caso que analizamos aquí. La curvatura es igual a 0. ¿Qué dijo Einstein? Si la curvatura es igual a 0, no hay gravitación. ¿Han visto alguna vez esta métrica ustedes? Es la métrica de Minkowski. Si han estudiado teoría especial de la relatividad, saben de que la teoría especial de la relatividad se basa exactamente en esta métrica. ¿Bien? De ahí sale toda la geometría y la física. Entonces, esta es la solución más sencilla de la teoría de Einstein para vacío. Ahora pasemos a la siguiente. Todo lo que ustedes quieran saber sobre agujeros negros está aquí en este slide. ¿Ok? Entonces aquí pueden preguntar todo lo que quieran. Hay otra solución, no es la única, la de Minkowski no es la única. También vacío. Fíjense que tenemos aquí, tenemos componentes T, coordenada, R, coordenada, θ y φ. Tenemos 4 coordenadas, ¿no? Entonces, esta es, ¿qué es? Una métrica.
con la que mido la distancia entre cualesquiera dos puntos de este espacio-tiempo ahora. Si tengo la métrica que tengo la conexión, tengo la curvatura, tengo todo. Pueden tomar esto, ponerlo en las ecuaciones de Einstein y se dan cuenta que realmente se satisface esto. Esto es igual a 0 porque TAB es igual a 0. Pueden tomarlo, háganlo, se puede hacer en una computadora también fácilmente y se dan cuenta que esto es igual a 0. O sea, sí es una solución de las ecuaciones de Einstein y de acuerdo a la teoría de Einstein, esto es física. Veamos cuál es esa física. Fíjense lo que tenemos aquí. Escribí 1 menos RS entre R. R es la coordenada radial que sale a partir del centro, digamos, de esta configuración. Es una esfera. RS es esto. 2 veces G entre C cuadrado por la masa. ¿Bien? A esto le llamamos radio de Schwarzschild. ¿Qué significa esto? Dada una masa, la puedo multiplicar por G, la constante gravitacional de Newton, dividirla por C al cuadrado. ¿Qué me va a dar? Puesto que esto que está aquí es una distancia, me tienen que dar, para dividirlo sobre R, esto me va a dar una distancia. Puede uno poner aquí la masa de la Tierra y se va a dar cuenta de que el radio de Schwarzschild, que así le llamamos, es 1 centímetro. Es como la masa de la Tierra medida ahora en centímetros. La masa del Sol medida en centímetros son 3 kilómetros. ¿Ven? Veamos qué pasa entonces cuando vemos lo que ocurre en esta métrica. Fíjense lo siguiente, 1 menos RS entre R. ¿Qué pasa si R es mayor a RS? Esto es positivo. Entonces, esto es negativo todo. ¿Qué significaba la parte negativa en el caso de Minkowski? Tiempo. Y lo sabemos por esto aquí. La parte positiva siempre era, por convención, era el espacio. ¿Qué ocurre cuando R es igual a R aquí en esta expresión? ¿Qué ocurre? R igual a RS. Se hace 0. ¿Qué ocurre con esto? Se hace 0. dr cuadrado entre 0 se hace infinito. Entonces algo raro aquí, pero muy raro. Fíjense en lo siguiente además. ¿Qué pasa si R es menor al radio de Schwarzschild? Entonces esto se hace negativo, esto se hace positivo. Entonces esta parte se hace positiva. Pero lo positivo es el espacio. Esta parte se hace negativa. Pero lo negativo era el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre dentro de esta esfera de radio RS? El tiempo se vuelve espacio y el espacio se vuelve tiempo. Lo que medimos con un reloj dentro de esta esfera de radio RS, con un reloj medimos distancias y con una regla medimos tiempo. Eso es lo que ocurre dentro de un agujero negro. ¿Aquí qué ocurre? ¿Sí? Aquí resulta, a este radio le llamamos radio del horizonte. ¿Por qué? Se puede demostrar que si yo me quiero mantener aquí sobre este radio, me quiero mover a lo largo de este círculo, la velocidad tiene que ser la velocidad de la luz. Si me encuentro dentro de este radio, no importa qué velocidad yo tenga, la máxima sabemos que es la velocidad de la luz, no importa qué velocidad yo tenga, siempre voy a caer al centro, este punto rojo. Cualquier partícula que se encuentre dentro de esta esfera cae irremediablemente al centro. ¿Y qué ocurre en el centro? Resulta que uno puede calcular allí la curvatura, lo mismo que estamos viendo todo el tiempo, la curvatura es infinita. De acuerdo a la teoría general de la relatividad, la curvatura en el centro de un agujero negro es infinita. ¿Ven? Entonces es un problema. Esto es un agujero negro. Lo que esté fuera puede salir del agujero negro, lo que esté dentro ya nunca sale. En eso se basa la idea del agujero negro y uno de los motivos es porque el tiempo se convierte en espacio, el espacio se convierte en tiempo. Bien. Preguntas sobre agujeros negros. Ahí está todo. ¿Eh? ¿Qué significa esto? Si la Tierra tuviera un radio, no de ¿cuántos kilómetros tiene la Tierra? 5.000 kilómetros aproximadamente tiene la Tierra. Si la Tierra, en lugar de tener 5.000 kilómetros, tuviera 1 centímetro o menos de radio, sería un agujero negro. Si el Sol no tuviera un radio de millones de kilómetros, sino
de 3 kilómetros sería un agujero negro. Entonces no puede imaginarse cualquier objeto astrofísico, hacerlo muy pequeño, de tal manera que pase este radio, ¿no? Dada una masa, yo puedo calcular el radio de Schwarzschild para cualquier objeto y hacerlo muy pequeño, hay que imaginarse eso. Entonces, ¿qué pasaría al pasar este punto que llamamos horizonte? Todo va a caer hacia el centro, hacia la singularidad. Un agujero negro, ¿qué consiste? Este punto rojo es una singularidad, curvatura infinita. Alrededor hay un horizonte. Todo lo que esté dentro de este horizonte irremediablemente cae al centro. Lo que esté fuera del horizonte sí puede escapar. De ahí la idea que decimos, ni siquiera la luz puede salir de un agujero negro. El agujero negro comienza aquí. ¿Ven? Esa es la idea básica. Entonces, a partir de esto es que tenemos todas esas representaciones que podemos tener en el Internet. Esto es robado del Internet, obviamente. Así representamos el espacio-tiempo alrededor de la Tierra. Esta es nuestra Tierra, un satélite alrededor de la Tierra. Nuestro espacio-tiempo tiene curvatura. ¿Por qué? Porque porque la Tierra tiene una masa y genera ese campo gravitacional. Hay curvatura. ¿Cómo hago para medir la curvatura? A través de dos puntos que están, cualquier dos puntos que yo tome aquí sobre este plano, los puedo medir con ds al cuadrado y de ahí saco absolutamente toda la información que se necesita. En la diapositiva anterior, ¿por qué el tensor de energía momento es cero? Es una suposición para resolver primero el caso sencillo. Entonces, si suponemos que eso pasa y utilizamos ese tipo de geometría, nos da esa solución. Nos da esa solución. Es una solución muy particular para el caso TAB igual a 0, que nos da esta solución, también muy particular. Ahí, no lo dije, pero uno supone que el espacio-tiempo tiene simetría esférica. Y por ejemplo, ¿y qué se puede interpretar de eso? O sea, alrededor de un agujero negro, ¿qué quiere decir eso del tensor de energía momento? Es cero, no hay nada. Alrededor de un agujero negro no hay energía, no hay nada. La fuente de la gravitación está aquí en el centro. ¿Sí? Pero yo estoy fuera de este punto. Estoy aquí, fuera de eso. Entonces, aquí no hay nada. No hay energía. O sea, hablamos del vacío. Son soluciones particulares. Hay muchas soluciones, ¿no? Otra solución donde TAB no es igual a 0 representa nuestro universo. Entonces, dependiendo de lo que uno ponga como fuente de la gravitación, aparecen diferentes soluciones y cada solución se supone que debe tener una interpretación física. Conocemos muchas soluciones matemáticas a las ecuaciones de Einstein, pero es muy difícil encontrar soluciones que tengan sentido físico. Estas tienen sentido físico porque no hay materia, no hay nada. Estamos en el vacío, estamos midiendo el campo fuera de este punto. Eso es lo que ocurre aquí en el agujero negro. ¿Sí? Bien, entonces curvatura alrededor de la Tierra la podemos medir, se mide. ¿Qué creen? ¿Se puede medir la curvatura alrededor de la Tierra? Pues los que utilizan el GPS, quizás no lo sepan, pero los satélites que están alrededor de la Tierra en cada momento, que son 36, están midiendo la curvatura. Miden la curvatura, en base a eso determinan el campo gravitacional, en base a eso y la conexión, saben la trayectoria de cada satélite en cada momento y en base a triangulación determinan cualquier punto sobre la Tierra. Ese es el GPS. Utilizan la curvatura de la Tierra para medir estas cuestiones. O sea, es una realidad. La medición de la curvatura sí me permite medir el campo gravitacional. El GPS es la demostración, es la aplicación más interesante, por lo menos a nivel práctico, de la relatividad general que conocemos hoy en día. Bien, entonces esas son las cosas que aparecen. Ahí. Resumiendo, entonces, no voy a decir quién es él. ¿Okay? ¿Qué dijo ese señor? Él definió el vacío de Einstein, ¿no? TAB es igual a 0. Cuando no hay energía, no hay momento, no hay materia, TAB es igual a 0. Vacío. Bien, ¿cómo se escriben las ecuaciones de Einstein? Se escriben de esta manera que tenemos aquí, solamente geometría. Si resolvemos esto, entonces, que es un sistema de 10 ecuaciones diferenciales, parciales de segundo orden, ¿a qué conclusión llego para un caso particular? Existe una solución a estas ecuaciones que describen la siguiente configuración. Aquí hay una singularidad. Es donde está concentrada toda la masa del agujero negro, toda la masa que genera el campo gravitacional alrededor. Existe un círculo, una esfera muy particular alrededor de este punto singular, que es el horizonte.
¿Qué tiene que ver con la importancia de este horizonte? Cualquier partícula que se encuentre dentro del horizonte irremediablemente cae al centro. Una partícula que se encuentra fuera del horizonte puede escapar a ese infinito. Se puede considerar como esta es la velocidad de escape de un agujero negro. Esto exactamente. Me mantengo aquí a velocidad de la luz. A ver, fuera de acá puedo salir con velocidad menor a la de la luz, pero dentro no importa cuál sea la velocidad, siempre tengo que caer irremediablemente al centro. ¿Qué significa esto? De un agujero negro de esta configuración no sale absolutamente nada. Nada, ni un rayo de luz sale de allá, por eso le llamamos negro. Porque no se observa algo donde no aparece ni un fotón, entonces no se ve absolutamente, ¿no? De ahí que de acuerdo a la definición de este señor, TAB igual a 0, eso es vacío. Entonces los agujeros negros son negros porque no sale ni un solo fotón. Bien, esta era la historia más o menos hasta los años 60. Quien dijo todo esto, los hoyos negros son negros, no fue Einstein, sino un físico norteamericano, Wheeler, muy famoso, que creó toda la escuela de relatividad en este momento que existe en los Estados Unidos. Él fue estudiante de Einstein. Entonces él acuñó esta especie digamos, la palabra agujero, hoyo negro, y el hecho de que sean negros en el sentido de que nada escapa de ese campo gravitacional. Pero en los años 70 llegó otro señor. ¿Sí? ¿Qué dijo ese señor? No les voy a decir todavía el nombre. Hay dos cosas en la física. Existe la física clásica y la física cuántica. Lo que dijo Einstein, el vacío, Einstein dice, el vacío existe y es equivalente a poner TAB igual a 0 en las ecuaciones de Einstein. ¿Ven? Pero además de la física clásica, existe la física cuántica. ¿Ven? Eso lo habrán estudiado incluso desde la prepa. En la prepa ya se comienza a estudiar un poco de física cuántica. ¿Qué ocurre de acuerdo a la física cuántica? El vacío no existe. No hay vacío. ¿Por qué? Porque el vacío está hecho de cosas que fluctúan. El vacío tiene fluctuaciones, ¿no? Se le llaman fluctuaciones cuánticas. Entonces, cuánticamente no hay vacío. El cero, que es el vacío clásico, hay que sumarle algo que es una especie de promedio. Hay una manera de medir las fluctuaciones, le llamamos promedio. De ahí estos corchetes así. Matemáticamente eso está bien definido, se puede hacer. Entonces llegó un señor y dijo, no, pero Einstein, bueno, él no sabe de cosas cuánticas, él es muy clásico, él no entiende bien la física, vamos a hacerla bien ahora. En lugar de tomar el vacío de Einstein, vamos a tomar un vacío diferente, le vamos a sumar esto. Esto significa que el vacío está hecho ya en concreto de partículas virtuales que se generan todo el tiempo. El vacío no existe, sino es un cúmulo de partículas y antipartículas que existen allí y en algún momento se pueden hacer reales. Son partículas virtuales, ¿no? Entonces un señor dijo, vamos a cambiar la teoría de Einstein. ¿Se lo reconocen? Bueno, aquí está el señor Hawking, el día de su matrimonio, muy feliz, ¿no? Y aquí está después de 50 años de matrimonio. Ustedes que son piénsenlo muy bien, ¿ok? Ese es el resultado. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Hawking? No, señores, el vacío clásico no existe. En lugar de poner vacío clásico, pongamos vacío cuántico. Entonces, en la parte derecha de las ecuaciones de Einstein, donde teníamos un cero, vamos a poner las fluctuaciones del vacío. Entonces, lo que tengo que resolver no son las ecuaciones de Einstein con un cero a la derecha, sino con una fluctuación a la derecha. Esto implica muchos cálculos bastante complicados que incluso a nivel de posgrado, donde damos 2 cursos de relatividad, no siempre podemos llegar a dar todos los el procedimiento que se requiere para resolver estas ecuaciones. No es nada sencillo. Eso ya tiene que ver con teoría de campos, teoría cuántica de campos, relatividad general avanzada. Entonces, no, obviamente yo no les voy a explicar aquí cómo se llega a este resultado. Pero lo que pasa es que es muy claro esto. Muy claro por lo siguiente. ¿Qué pasa a nivel cuántico? Recordemos que la cuántica lo que hace es ir al micromundo y demostrar que en el micromundo la física es diferente. Ustedes conocerán el efecto túnel. Hay barreras de potencial. Cuando uno resuelve el problema de una partícula que se mueve en un potencial,
hay barreras de potencial que clásicamente no se pueden pasar, ¿no? Porque es imposible, la energía no es suficiente. Cuánticamente sí, hay un potencial aquí, la partícula que estaba aquí, de repente aparece del otro lado, sin haber pasado por encima. Eso es cuántica. Resulta que si uno analiza en las ecuaciones de Einstein desde esa perspectiva, aparece el efecto que llamamos efecto túnel. El efecto túnel se describe esto que era antes esa línea, ese círculo, este es el horizonte. Pues resulta que del horizonte salen partículas. Sí salen. ¿Sí? Eso lo demostró Hawking y lo que se puede ver a manera concreta es que el vacío, como no es, en el vacío está hecho de partículas y antipartículas. Entonces puede ocurrir que alguna de ellas, sobre todo las partículas, salgan de acá. Salen con efecto túnel. Clásicamente es imposible, ya vimos, es imposible salir del horizonte. Cuánticamente, a través del efecto túnel, sí es posible. Entonces hay partículas que salen del horizonte. ¿Bien? Eso lo dijo Hawking. Hizo una predicción con respecto a esto y es esto, más o menos. Si de un agujero negro salen partículas, entonces las partículas tienen energía. Al haber energía yo le puedo asociar una temperatura. Hawking calculó la temperatura de un agujero negro y demostró que se escribe de esta manera. Aquí aparece h barra, la constante de Planck, velocidad de la luz, la constante de Newton, la constante de Boltzmann, si bien son cosas constantes nada más, 1 entre m. La masa, la temperatura de un agujero negro es inversamente proporcional a la masa. Pone uno los números aquí y se da cuenta de esta es la ecuación con la que uno puede calcular la temperatura de un agujero negro. Tomemos, por ejemplo, aquí está dado en términos de unidades de masas solares, ¿no? ¿Cuál sería la temperatura del agujero? Si el Sol fuera un agujero negro, ¿cuál sería su temperatura? Esto sería un 1, sería 10 a la menos 8 grados Kelvin. Bastante pequeño, muy pequeño. Bien. ¿Ustedes saben cuál es la masa del agujero negro que se cree que existe en el centro de la galaxia? En el centro de nuestra galaxia. ¿Cómo se llama nuestra galaxia? Perfecto, algo así. El agujero negro debe tener del orden de millones de masas solares. Voy a poner aquí 1 millón. ¿Sí? Entonces sería 1 dividido entre 10 a la 6. ¿Cuál sería la temperatura del agujero negro en el centro de nuestra galaxia? ¿Cuál sería? Aquí tendría 10 a la 6, aquí 1 y aquí 10 a la 6. ¿Cuál sería la temperatura? Ya tenemos 14. Muy pequeña. La temperatura de Hawking de un agujero negro es muy pequeña. ¿Qué tengo que hacer para que la temperatura sea grande? ¿Disminuir? Aumentar. A ver, esta es la fórmula. Yo quiero que esto sea grande. ¿Qué debo hacer con esto? Esto está fijo. Que la masa sea pequeña. Hawking se inventó la idea de los mini agujeros negros que ojalá se puedan medir. ¿Por qué? Porque nadie puede medir este tipo de temperatura 10 a la menos 8 Kelvin. Nadie. La temperatura del agujero negro, si el Sol fuera agujero negro, 10 a la menos 14, no se puede medir, ¿no? Entonces hay que inventarse masas muy pequeñas, son los mini agujeros negros que se inventó Hawking y que lo estuvieron buscando en el LHC durante mucho tiempo y no los han encontrado, ¿no? Pero entonces la base de esto, ¿qué es? El agujero negro, desde la perspectiva ahora de Hawking, mediante este efecto túnel, sí emite radiación, ¿no? Y esta radiación en principio se debe poder medir, aunque sí es muy pequeña, del orden de 10 a la menos 8 grados Kelvin. Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos ver? La geometría diferencial, como vimos, a través de la métrica, esa matriz GAB, representa absolutamente toda la información geométrica de un espacio. La métrica es lo más importante que se requiere para hablar de geometría. Teniendo la métrica tenemos todo. Y Einstein nos dijo, además, si utilizas mis ecuaciones, no solamente tienes la geometría, tienes la física. Vimos un ejemplo de curvatura igual a gravitación en el caso de un agujero negro. Existen métricas, no lo demostré, pero se puede ver que esa métrica que mostré allí es una solución a las ecuaciones de Einstein en el vacío. En el vacío es cuando TAB es igual a 0.
Entonces, clásicamente los hoyos negros son negros. Así, exactamente. No sale ni siquiera un fotón a partir del horizonte, pero si uno tiene en cuenta efectos cuánticos, si hay radiación, es muy pequeña, como se dan cuenta. Es muy pequeña, del orden de 10 a la menos 8 grados Kelvin. Entonces vemos que hay dos cosas opuestas, la clásica y la cuántica. La clásica es la teoría que por lo común estudiamos para campos clásicos. La cuántica lo entendemos para el micromundo. Existe un grave problema en la relatividad general y en la física teórica en general. Nadie, si vieron cómo hicimos, la parte derecha la pusimos cuántica, la parte izquierda clásica. Esto es lo que hizo Hawking. Nadie sabe cómo poner la parte izquierda cuántica. Nadie sabe cuantizar el espacio-tiempo. Nadie, y es llamado el programa de la gravedad cuántica. Llevamos trabajando en eso 80 años, ¿no? Sin embargo, una de lo que vemos hoy como una especie de guía para llegar a esa nueva teoría es de que, de acuerdo al análisis de Hawking, entonces los agujeros negros sí emiten radiación. En el caso de una gravedad cuántica, eso debería ser uno de los resultados de esa nueva teoría. Entonces, regresando al título, ¿qué tan negros son los agujeros negros? Clásicamente, más negro no hay que eso. Cuánticamente, no son tan negros como parecen. Gracias. Tenemos todo el tiempo para preguntas. Con confianza. Recuerdo, estos reuniones son siempre completamente informales, así que con toda confianza pregunten cualquier duda que tengan de la vida. La plática preferentemente. Adelante, adelante. En principio cualquier tipo de partículas, ¿no? Lo que se cree es que lo que más se emite son fotones y neutrinos. ¿Por qué? Como decía, todo se basa en el vacío. ¿De qué está hecho el vacío? Clásicamente no hay nada en el vacío. Cuánticamente sí hay. Hay partículas y antipartículas. ¿De qué tipo? De cualquiera. En principio de cualquiera. El vacío es una mezcla de partículas y antipartículas virtuales, ¿no? En la que puedes poner la que a ti se te ocurra. Pero las que tienen la mayor probabilidad de convertirse en partículas de verdad reales y salir del horizonte son los fotones y los neutrinos. Sí. Recuerdo que cuando llevé el curso de relatividad nos dijeron que el tamaño del agujero negro que está, o que se cree que está en el centro de la galaxia, es demasiado grande que ni siquiera la vida del universo alcanzaría para que alcanzara ese tamaño. ¿Es cierto o se entiende? Ambas en el siguiente sentido. Sabemos que hay soluciones de las ecuaciones de Einstein que predicen la existencia de agujeros negros. ¿Cómo se forman? Yo no hablé nada de cómo se forman. Hay muchos modelos que dicen cómo se forman agujeros negros. De acuerdo a ciertos modelos, un agujero negro tan grande como el que está en el centro de la galaxia no puede existir. De acuerdo a ciertos modelos, pero no son los únicos modelos. Hay otros que dicen que sí puede existir. Lo que pasa es que el modelo que dice que no debe existir el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, es más interesante que aquel que dice que sí puede haber agujeros negros tan grandes, ¿no? Entonces, no existe algo así como la teoría de la formación de agujeros negros. No hay una teoría única. Hay modelos, cada autor se puede en principio inventar un modelo que llamamos el colapso. Colapso del campo gravitacional implica muchas cosas que no entendemos bien. Entonces, como no hay una teoría, hay modelos. Algunos dicen que sí hay agujeros negros tan grandes, otros dicen que no. Yo creo que lo que tiene la última palabra es la observación. Y la observación dice, de acuerdo a todo lo que se ha visto hasta ahora, de que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro del orden de varios millones de masas solares. Entonces yo diría, aquellos modelos que predicen que no hay ese tipo de agujeros negros, pues, ¿qué está pasando si lo vemos? Yo diría que ese modelo está mal. En 11 dimensiones
dice la matriz de 4x4 completadas con unos y ceros, o cómo da una métrica. Tres especialistas aquí en teorías de cuerdas, cualquiera de ellos lo puede explicar. No, déjame primero contestar la primera, ¿ok? ¿En base a qué se llena el resto? ¿No? Tienes 4x4, que es por lo menos lo que vemos, hasta este momento vemos 4 dimensiones, faltarían 7 dimensiones. ¿Con qué lo llenas? Hay diferentes maneras de llenarlo. Es un problema en teoría de cuerdas, ¿no? ¿Cómo haces para llenar el resto de dimensiones de tal manera que no las detectemos hoy? Porque hasta ahora no se han detectado, ¿no? Entonces tienen que ser, por así decirlo, dimensiones muy pequeñas. Se dice que esas entradas, las 7, de las 7x7 que me hacen falta, entonces corresponden a dimensiones muy pequeñas, tan pequeñas que en este momento no los vemos. Eso le llama compactificar. Uno compactifica todo lo que no se ve, ¿no? Existen muchos métodos matemáticos para compactificar, ¿no? Es un problema dentro de la teoría de cuerdas debido a que hasta ahora nadie ha visto una dimensión adicional. El día que los veamos va a ser una maravilla, ¿sí? Porque diría que la teoría de cuerdas tenía toda la razón. La otra. Sobre la temperatura de Hawking, ¿hay alguna manera todavía de utilizarla, sacarla con geometría o se pierde todo el sentido geométrico? Yo me dedico a algo que se llama geometrotermodinámica, ¿no? Si un objeto, un agujero negro, tiene temperatura, desde la perspectiva de la termodinámica es un sistema termodinámico. También tiene la masa, tiene entropía. Hay una manera de describir, de definir la entropía de un agujero negro. En base a esto se genera algo que se llama termodinámica de hoyos negros. Nosotros lo que hacemos es a esa termodinámica le asociamos un formalismo geométrico muy parecido a como se hace en la teoría de Einstein, ¿bien? En la teoría de la relatividad. Mediante esa geometrización de la termodinámica de agujeros negros, nosotros damos una explicación geométrica de la temperatura de Hawking. Pero implica otros formalismos muy diferentes a lo que hablé hoy. Pero sí es posible. Sí es posible. Bueno, escuché que había una problemática con la parte izquierda de la ecuación en sentido cuántico, pero o sea, me gustaría saber un poquito más acerca de cuál es la problemática aquí, a qué, digamos, nos enfrentamos cuando hablamos de gravedad cuántica, ¿qué nos resuelve? Bueno, nos enfrentamos al problema más difícil que se ha visto hasta ahora en física teórica. En eso consiste. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, o por lo menos creemos, que podemos cuantizar cosas cuando hay materia, ¿no? Sabemos cuantizar un oscilador armónico, sabemos cuantizar un electrón, sabemos cuantizar un fotón, ¿sí? Para eso utilizamos electrodinámica cuántica, ¿no? Si te das cuenta, aquí hay partículas, en todo lo que acabo de decir hay partículas. Podemos cuantizar partículas y la manera en que interpretamos un campo desde la perspectiva cuántica es como algo lleno de muchas partículas hay allí, ¿no? ¿Cuáles serían las partículas? Si ahora nos vamos a la parte izquierda de las ecuaciones de Einstein, que es geometría. Ahí hay espacio, tiempo, hay métrica. ¿Cuáles serían las partículas de la métrica? ¿Cuáles serían las partículas del tiempo? ¿Cuáles serían las partículas del espacio? Nadie sabe contestar a esta pregunta. Entonces, es un problema conceptual que no entendemos. En principio, cada investigador que se dedica a tratar de resolver este problema te va a decir una cosa diferente. Desde la perspectiva conceptual, ¿qué es el espacio y qué es el tiempo? Cuánticamente nadie sabe. Desde la perspectiva técnica de cómo aplicar lo que conocemos del método de cuantización que funciona muy bien en teoría de partículas elementales, cómo aplicarlo ahora a la gravedad, a la geometría, hay problemas. Los que llevamos trabajando años, 20, 30, la teoría de cuerdas trata de resolver ese problema. Hay otros métodos que tratan de resolver el mismo problema. La verdad, desde mi perspectiva, si resolver el problema de la gravedad es llegar de 1 hasta 100, estamos alrededor de 10. Entendemos como el 10% del problema, pero el problema serio no lo entendemos para nada. No sabemos, así para decirlo en pocas palabras, no sabemos qué significa cuantizar el espacio-tiempo. No sabemos. Sí sabemos cuantizar partículas, pero no sabemos cuantizar espacio-tiempo. ¿Y
¿cabría la posibilidad de que no estuviera cuantizado, digamos? Cabe la posibilidad. Es más, últimamente, son los últimos 10, 15 años, han aparecido teorías que se llaman teorías de gravedad emergente, que dicen lo siguiente: la gravedad, la teoría de Einstein de la relatividad, que es gravedad, no se ha podido cuantizar durante tantos años porque no se puede cuantizar, no se debe cuantizar. La gravedad no es una fuerza fundamental. Lo que sabemos hasta ahora es que si yo quiero cuantizar algo, debo cuantizar algo que sea una interacción fundamental. ¿Cuántas interacciones fundamentales hay en la naturaleza hasta ahora? 4. Fuerte, débil, electromagnética y gravitacional. Las 3 primeras se pueden cuantizar, todas ellas tienen sus propias partículas, sabemos cómo hacerlo, ¿no? La gravedad tiene ese serio problema, ¿no?, de que no se puede cuantizar, ¿no? Entonces, el asunto consiste en que, ¿qué ocurre si no son 4 las interacciones fundamentales de la naturaleza, sino 3, las que sí se cuantizan? Entonces, la gravedad no debe ser fundamental. Y una cuestión que no sea fundamental, uno no la cuantiza. Por ejemplo, existen fuerzas en química que se llaman fuerzas entrópicas, ¿no? Fuerzas de Van der Waals, ustedes lo habrán estudiado, son fuerzas entrópicas, ¿no? Esas fuerzas es una manera de representar diferentes estados de una molécula. ¿Ven? Una molécula pasa de un estado a otro porque hay una fuerza, entre comillas, es una fuerza entrópica. ¿Qué pasa si la gravedad también es una fuerza entrópica? ¿Qué pasa? Se han tratado de desarrollar teorías en esa dirección para no cuantizar la gravedad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la gravedad dejaría de ser una interacción fundamental para convertirse en una interacción tipo Van der Waals, tipo fuerzas entrópicas de la química. Y en la química nadie en sano juicio se pone a cuantizar una fuerza entrópica. De ahí que por eso, a lo mejor es por eso que no la podemos cuantizar. Entonces, si no la podemos cuantizar, habría que demostrar que es una fuerza entrópica y tendría características muy diferentes a una fuerza fundamental, ¿no? En ese caso, habría que desechar todo lo que hemos hecho sobre la gravitación como interacción fundamental. Dejaríamos de celebrar los 100 años de Einstein, porque ¿quién celebra los 100 años de Van der Waals? Ni su familia, ¿cierto? Entonces, acabamos de celebrar los 100 años de Einstein porque él demostró que la gravitación es fundamental. Si demostramos que no es fundamental, bueno, sería un poco triste, pero si esa es la realidad, hay que aceptarla, ¿no? Sí. Okay. Una pregunta, cuando dices que hay gravedad, curvatura infinita, ¿es siempre en puntos o puede haber regiones de más dimensiones de curvatura infinita? ¿Cómo está eso? En el caso que mostré aquí, se trata de un punto en el espacio-tiempo, bueno, más bien un punto en el espacio, porque en el espacio-tiempo un punto es una línea. En 4 dimensiones, este punto que acabo de mencionar, que es singular, donde la curvatura se va hacia infinito, entonces forma una línea, se llama la línea de mundo de este punto. Pero también existen singularidades que no corresponden espacialmente a un punto, puede ser una hipersuperficie, una superficie, ¿no? La cual, obviamente, al estar en 4 dimensiones, lo que genera ya no es una línea, sino un volumen, ¿bien? Entonces, hay de todo. Hay todo tipo de singularidades. Las más sencillas, por así decirlo, son del tipo agujero negro de Schwarzschild que yo acabé de mencionar, donde en 3 dimensiones son un punto. Pero la variedad es grande en ese sentido. Hay muchos. Es más, no existe una clasificación verdadera de las singularidades. El problema de las singularidades es que no las entendemos. ¿Ven? Cada vez que aparecen infinitos en la física, tenemos que cambiar la física. Por eso creemos que eso es uno de los indicios de que la teoría de la gravedad está mal y se debe cambiar, se debe cuantizar. Una teoría cuántica debería eliminar eso y nos debería decir qué es lo que pasa realmente en la singularidad. Ya sea un punto, ya sea una superficie, ya sea algo de cualquier otra configuración. Yo vi la ecuación de Einstein con la suma de la constante cosmológica más la métrica, que tiene que ver porque aquí no la pusieron. Sí. No la puse, se puede siempre. Regresemos acá. Regresemos a esta. Hagamos esta. Siempre es posible
a esta ecuación sumarle otro término. Aquí le sumamos más lambda, que es una constante, por GAB. Siempre es posible. La teoría no me dice si esa constante es 0 o no es 0. Entonces, esa constante tiene una historia muy interesante, porque cuando Einstein construyó su teoría, se dio cuenta que ahí podía haber una constante, pero no le gustó la constante por otros motivos, motivos físicos. Entonces puso esa constante igual a 0. Después de un tiempo, se dieron cuenta que la teoría de Einstein también describe nuestro universo. Y de acuerdo a la teoría de Einstein, en aquella época se creía que nuestro universo era estático, no evolucionaba. En los años 20 nuestro universo era estático. Hoy sabemos que evoluciona. Para que las ecuaciones de Einstein describieran un modelo estático del universo, había que poner esa constante. ¿Ven? Si no ponemos esa constante, entonces el universo se expande. El universo, sí. Entonces, como la observación decía que no se expande, entonces puso la constante. Eso fue aproximadamente en 1924. En 1928 se demostró, mediante observaciones, que el universo se expande. Dijo Einstein, ya me equivoqué, voy a ponerla igual a 0. Puso la constante cosmológica igual a 0 y la nombró la peor estupidez de su vida, ¿no? Hoy, después de tantos años que han pasado, de nuevo la constante cosmológica vive. ¿Por qué? Porque hay una parte del universo que no entendemos, que le llamamos energía oscura, y la manera más sencilla de explicar esta energía oscura es a través de la constante cosmológica. De nuevo vive la constante cosmológica. Entonces ha tenido una historia muy interesante. Entonces, matemáticamente siempre se puede poner aquí. Físicamente la quitamos y la ponemos de acuerdo a lo que nos convenga, ¿no? En este momento la constante la constante cosmológica de Einstein, la constante sí, es diferente de 0. En los cursos de cosmología, de relatividad general que yo daba hace 20 años, cursos que yo daba aquí en la facultad hace 20 años, la constante cosmológica era igual a 0. ¿Sí? No sé, en 10 años, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? Depende de la observación. ¿Sí? Entonces, siempre matemáticamente es posible, es la observación la que me va a decir si está ahí o no está ahí. Sí. No, con respecto a lo de la gravedad, considerando la gravedad como una fuerza, ¿por qué, si después de que llegó, bueno, como yo lo entiendo, ¿por qué después de que llegó relacionó curvatura con gravedad? Bueno, sí, con gravedad. ¿Por qué se sigue considerando una fuerza que se supone que es curvatura, ¿no? Yo lo entiendo que entonces ya no se debía considerar una fuerza porque pues, es curvatura. Eso es exactamente lo que hacemos, desde la perspectiva. Bueno, perdón. Sí, adelante, perdón. Y ahorita que habló de cuantizar la gravedad. ¿no? Pero sería como, están tratando de encontrar una partícula, la partícula que compone al espacio, por decirlo así. O sea, un átomo del espacio es como agarrar un pedazo de espacio, una partícula o algo así, no sé. Hay diferentes maneras de tratar de cuantizar la gravedad. Una de ellas es esa. Entonces tú dices, existe el cuánto del espacio, existe el cuánto del tiempo, ¿no? Es el espacio más pequeño que yo puedo encontrar en mi espacio. Eso es un cuánto de espacio. El tiempo más pequeño que yo pueda medir es un cuánto de tiempo. ¿Es posible de esa manera cuantizar la gravedad? Es una, digamos, es una opción intuitivamente llamativa. Se puede tratar. Hasta ahora no ha dado ningún resultado, ¿no? Ningún resultado concreto de poder dar una teoría consistente de la gravedad cuántica. No ha dado, ¿no? Pero sí es una posibilidad. Tampoco nadie ha demostrado que no sea cierta. Es cierto, nos olvidamos de las fuerzas, como tú dices, ya no trabajamos con fuerzas en relatividad general, trabajamos con curvatura, trabajamos con métricas, hacemos geometría diferencial. Ahí está toda la información física. Eso lo aprendimos de Einstein, ¿no? Quizás uno de los problemas que hay es que a nivel clásico sabemos que sí, la curvatura es gravitación, ¿no? A nivel cuántico también. Es una pregunta que uno debe tratar de resolver cuando ya trata de seguir con esta idea de que la gravitación es curvatura.
Pero eso es el mundo macroscópico en el que vivimos. A nivel microscópico, ¿eso es cierto o no? Buena pregunta. ¿No podría ser ahí el punto por el cual no se puede, bueno, no se puede unir la mecánica y la mecánica cuántica con la realidad, pues simplemente porque la gravitación no es una fuerza? Puede ser, era lo que yo decía, no puede ser que, no es una interacción fundamental, ¿no? Sino es una fuerza entrópica, es una fuerza molecular, es parecido, es una fuerza que emerge en base a otros modelos, sobre todo de física estadística, ¿no? Si se logra demostrar que eso es cierto, entonces esa sería la explicación de por qué no se puede cuantizar. Llevamos muchos años intentándolo, más de 80. Hasta ahora no se ha logrado mucho que se diga, ¿no? Si se demuestra que la gravitación es una fuerza entrópica, entonces vamos a dejar de cuantizarla. Eso es un hecho. Si tú crees en Einstein, ¿sí? Entonces es fundamental y punto. Es como una religión, ¿no? ¿Por qué es fundamental? ¿Por qué creemos que es fundamental? Porque la manera en que se construye la teoría de la gravitación es igual matemáticamente a cómo se construyen las teorías de otras fuerzas fundamentales. Campo fuerte, débil electromagnético. Es muy parecida. Hay todo un dogma detrás de la física teórica que se llama principio variacional, ¿no? Si una teoría se puede derivar a partir de un principio variacional, la probabilidad de que sea fundamental es altísima, digámoslo así. La teoría de Einstein, la teoría de la gravitación, se deriva a partir de un principio variacional y mucha física intrínseca muy bonita, ¿no? Entonces uno esperaría que algo tan bello sea fundamental. ¿Ven? Eso es lo que uno espera. Claro, pero si tú me demuestras lo contrario, pues tengo que olvidarme de la gran belleza de esta teoría, ¿no? Y decir, la naturaleza me dice que no es fundamental. ¿Cómo se demostraría eso, no? Si yo me invento algo, un modelo microscópico, como se hace en física estadística. La física estadística, por ejemplo, para demostrar que una molécula, para pasar de un estado a otro, tiene una entropía acá, otra entropía acá. Y en la física estadística se puede demostrar mediante métodos matemáticos que existe algo como una fuerza, hay un vector entre esos dos estados, ¿no? Se demuestra matemáticamente, ¿no? Es una fuerza que no existe, es una manera de representar la evolución de una molécula. Si yo hago lo mismo para la gravitación, este es mi estado inicial, el segundo estado es este. Si yo logro demostrar de que esto tiene una entropía y este tiene otra entropía, y entre esos dos estados, ¿no?, hay una especie de vector que yo pueda llamar fuerza y satisface todo lo que yo conozco de la gravedad, todos los experimentos, todo lo que sabemos sobre relatividad especial, todo eso, entonces es una fuerza entrópica. Y no hay nada que hacer con el principio variacional que tanto nos gusta, no hay nada que hacer. Es para demostrar que no es fundamental, hay que hacerlo de otra manera, no a través de principios variacionales, sino a través de física estadística. La física estadística lo que hace es, toma un conjunto de unas teorías o configuraciones con muchos parámetros y saca de ellos pocos parámetros, que es la termodinámica, ¿no? Entonces, el límite termodinámico de este modelo microscópico de esas fuerzas que llamamos gravitación, ese límite sería lo que observamos. La gravitación se podría describir en nuestro mundo no a través de la curvatura, sino a través de la termodinámica, que son cosas muy diferentes. Esa sería la manera de tratar de demostrarlo. Yo no creo que eso sea cierto, yo no creo, pero es bonito investigarlo. También trabajo en ese tipo de cosas, ¿no?, a través de la termodinámica de la gravitación. Sí. Bueno, revisando
había escuchado que cuando pasabas el horizonte de sucesos, el espacio dentro del agujero empezaba como que a alargarse y que cada vez era más difícil que te acercaras a la singularidad. Entonces ahí es como no comprendo cómo dicen que dentro del agujero se alarga el espacio. No sé si tenga que ver con lo que dijo de que el espacio se vuelve tiempo y el tiempo espacio. Más bien lo que ocurre entre el horizonte, en estas coordenadas esféricas, es eso lo que yo dije. El tiempo se convierte en espacio, el espacio se convierte en tiempo, y eso lleva a cosas muy confusas que al final no entendemos todavía al 100%, ¿no? Pero cuando hablan de eso de que se estira algo, lo que se estira no es el espacio, es el objeto. Es el objeto en sí. Cualquier cosa que vaya cayendo hacia un agujero negro, que cruce el horizonte, inmediatamente, por más pequeña que sea, debido a que el campo gravitacional es tan alto, si allá está la singularidad, está R igual a 0, entonces el campo gravitacional aquí tiene un valor y aquí tiene uno mucho más pequeño. Entonces cualquier cosa tendría de este lado una fuerza que lo estira hacia el centro. Exacto. Entonces, has visto quizás esas imágenes de astronautas que se estiran, ¿no? No es el espacio en sí, es el objeto, ¿no? Exacto, lo que se le llaman fuerzas de marea, ¿no? Entonces nadie podría entrar allí, se muere antes. Pero eso no estaría violando el principio de equivalencia. ¿Principio de? Equivalencia. ¿Por qué? Porque supuestamente desde la perspectiva de la partícula que está cayendo, pues no siente nada porque está en caída libre. Pues no sé por qué se va a estirar si... Porque en la naturaleza no hay partículas libres, no hay partículas prueba. Cualquier cosa que tú mandes a un agujero negro debe tener cierta masa, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo que ocurre. Si tiene cierta masa le puedes asociar cierto punto, hasta cierto punto una dimensión. Eso es lo que ocurre, ¿no? Es, claro, uno puede mandar cosas que no tengan masa, pero ahí ocurre otro asunto. A lo que me refería aquí es a un observador que tenga masa, que tenga un tamaño. Entonces lo que ocurre es que se estira completamente, desaparece, ¿no? Pero el principio de equivalencia se refiere a otra cosa, pero sí se vale en ese momento. ¿Por qué se estira y no se despedaza? Eso es lo que pasa, se despedaza. Se estira hasta despedazarse. No hay ningún objeto físico, y físico me refiero que tenga masa, que tenga algún tamaño, que se pueda mantener completo, por así decirlo, en el momento que atraviesa el horizonte. Se despedaza completamente. Eso ya es algo físico, ¿no? Hay teorías detrás de todo esto, y nosotros con la teoría entramos y salimos del universo. Para mí, dentro de un horizonte hay un espacio, un modelo cosmológico. De eso trabajamos, son cosas muy interesantes. Los modelos cosmológicos dentro de un horizonte son cosas muy bellas. Es como si uno entrara a otro universo y se puede vivir allí sin problema. Teóricamente. Sí. Bueno, hay una pregunta así como esencial en cosmología, si es que tiene sentido, que es conocer la forma del universo. Entonces yo tengo entendido que una forma de hacerlo es como calcular cierta curvatura seccional que debería de ser constante. Y escuché hace poco que se había probado que la curvatura seccional del universo se había probado que era negativa, entonces el universo era hiperbólico. Es cero. Bueno, la teoría dice que esa curvatura seccional puede ser positiva, negativa o cero, pero constante, ¿no? Pues hasta hace unos 15, 20 años no sabíamos qué valor tenía esa curvatura seccional, ¿no? Lo que se ha demostrado es, de acuerdo a las últimas observaciones, es que esa curvatura seccional es igual a cero. ¿Eso qué significa? Si yo tomo una fotografía del universo, y tomar una fotografía significa parar el tiempo, eso es una fotografía. Entonces, la curvatura del universo en un momento dado es igual a cero, es plano, nuestro universo es plano. Eso es lo que significa, ¿no? Si fuera negativa esa curvatura seccional, entonces sí sería parabólico, ¿no? Hiperbólico, perdón. Sí.
Pero la teoría no me dice qué tipo de curvatura debe tener un universo. Me lo dicen las observaciones. Y la que mejor se adapta, la teoría que mejor se adapta a las observaciones hoy en día es aquella en que la curvatura seccional es igual a 0. Sí, adelante. Claro. Ajá. Sí. Se supone que los fotones no tienen masa. No tienen masa, sí. Entonces, ¿cómo es que pudieran escapar estos fotones? Si no tienen masa, no debería haber interacción gravitacional. La gravitación interactúa no solamente con todo aquello que tenga masa, con todo aquello que tenga energía. Y un fotón tiene energía, ¿no? Sí, entonces, incluso, digamos, esos son efectos radicales, yo llamaría efectos extremos en la gravitación, donde si yo disparo, como si yo me encuentro, supongamos que lo puedo hacer, estoy parado sobre la singularidad, allá está mi horizonte, mando un rayo de luz y el fotón lo que hace es esto, ¿ven? Eso es está cambiando completamente su trayectoria y va hacia el centro, hacia la singularidad, ¿no? ¿Qué pasó? El campo gravitacional desvió el fotón, le cambió su trayectoria en este momento. Eso se puede ver, no a tal extremo de que cambie así la trayectoria, pero sí a nivel solar. Una de las primeras observaciones que se hicieron para demostrar que la teoría de la relatividad es correcta es ver como si aquí tenemos el Sol, estamos aquí observando, entonces un fotón que viene de acá, pasa cerca del Sol, se desvía. Un fotón se desvía, aunque no tiene masa, pero debido al campo gravitacional del Sol, se desvía de su trayectoria original y es como si el Sol fuera una especie de lente que cambia la dirección de los rayos. Entonces, se ve también a nivel, digámoslo así, astrofísico, a nivel solar. Dentro de un agujero negro, pues nadie lo ha visto, ¿no? Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Alguien allá arriba? ¿Alguien más? Claro. Una pregunta. En geometría no sucede, por ejemplo, que la forma topológica del mundo, aquí en este caso el espacio-tiempo, puede implicar una singularidad en la curvatura. Por ejemplo, en una esfera, si quieres una métrica plana en toda la esfera, lo puedes hacer en todos los puntos menos el 1 y ahí la curvatura explota. Bueno, el análogo es lo que se hace infinito. Con esa condición de igualdad a cero, ¿podrá ser que la topología pudiera implicar así eso de las singularidades tipo agujeros negros? No, hay dos tipos de singularidades, quizás te refieres a eso. Hay singularidades de coordenadas y singularidades de curvatura. Si tú encuentras una singularidad de curvatura, es imposible eliminarla. Eso es algo físico y matemático que está allí. No hay manera de que eso ocurra. Cuando tomas una esfera en los polos, te das cuenta que la métrica está mal definida y define algo que se llama una singularidad cónica. No es de curvatura, es cónica, ¿no? Eso lo que significa es que en ese punto las coordenadas que estás utilizando para describir tu espacio están mal definidas. Se pueden cambiar, ¿bien? Y es lo que hacemos. Entonces, estas ecuaciones no te dicen absolutamente nada sobre la topología, nada. La relatividad general no tiene topología. Una vez encontramos una métrica dada, extraemos de allí toda la topología que se pueda, pero es para una solución en particular. Con estas ecuaciones no podemos cambiar la topología. Dada una topología, por ejemplo, con esos problemas de singularidades cónicas, sí la podemos no cambiarla, podemos entenderla, ¿no? Podemos manejarla. ¿Bien? Pero si vemos topología desde la perspectiva de que la topología prácticamente dice cuántos huecos hay en un espacio, entonces si en un espacio tú tienes un hueco, no hay manera de que hagas eso, cambia inmediatamente la topología. La geometría al llegar a ese hueco no hace nada, no puede hacer nada, porque es algo que no pertenece al espacio. Y yo siempre dije, la geometría implica tener puntos. Y si yo tengo una región donde no puedo poner un punto, pues no puedo medir.
En cuanto ponemos huecos en un espacio, cambiamos la topología, pues ya no podemos hacer geometría. Bueno, pues gracias otra vez, Hernando. Gracias.